En Génesis, Dios establece una alianza con Abraham, a quien envía de Babilonia para la tierra de Canaán, y lo bautiza con una H en el medio de su nombre. Entre esas órdenes, dicta que va a tener muchos hijos y le afirma que ellos tendrán tanta descendencia como las estrellas, por lo que tendrán a él como único Dios. Y que se circunciden. Para sellar el pacto, le exige el sacrificio de una becerra, una cabra y un carnero que tengan 3 años, más una tórtola y un pichón. Abraham los tomó y los partió al medio y luego las puso una enfrente de otra en un sendero. Azazel, el ángel disfrazado de buitre, bajó del sol sobre los cuerpos muertos y Abraham lo ahuyentó con la ayuda de un ángel guardián. Comparando mitos, los pretendientes de Helena de Esparta descuartizaron un caballo que era el animal consagrado a Poseidón, para someterse a proteger al rey que se case con ella, quien finalmente fue Menelao. Los 3 animales sacrificados por Abraham simbolizaban a 3 deidades contra las que se enfrentaría este dios al llegar a Canaán: la novilla o becerra, que representaba a la diosa egipcia de los partos Mesgenet; también la cabra, que era el símbolo de una diosa filistea conocida como Amaltea para los griegos, que alimentó a Zeus cuando era bebé; y el carnero, que representó al dios egipcio Amón. Hace muchos años, los grandes arqueólogos descubrieron en una excavación un cementerio ubicado en Gezer que denota una oscura historia de los cananeos. Este consistía en ser una cámara cilíndrica de unos 6 metros de profundidad y unos 4,5 metros de diámetro, que ha sido excavada en la roca y a la que se entra por la parte de arriba a través de una abertura circular practicada en el techo. Parece que en la cámara se encontraron los esqueletos de 15 personas, mejor dicho de 14 y medio precisamente, ya que se halló solo la parte superior de uno de los cuerpos. Esa mitad de esqueleto pertenecía a una adolescente. Ella había sido cortada por el medio, a la altura de la 8ª vértebra torácica, y dado que los extremos anteriores de las costillas habían sido cortados a esa altura, resulta evidente que el corte fue efectuado cuando los huesos se hallaban soportados todavía por las partes blandas. Los otros 14 esqueletos pertenecían todos a cuerpos de varones, y 2 de ellos no habían alcanzado la madurez. Su edad parece haberse fijado en torno a los 18 y 19 años. Los demás eran adultos completamente formados, altos y fornidos. De la posición de los restos se deducía que no habían sido arrojados dentro de la cámara a través del agujero del techo, sino que habían sido depositados cuidadosamente en el suelo. Hubo personas que bajaron con ellos al fondo de la cámara. Entre los huesos se encontraron numerosos trozos de carbón, lo que llevó a suponer que en el interior de la cámara sepulcral se dio a cabo alguna especie de funeral, sacrificio o cualquier otro rito funerario solemne. Junto con los otros cuerpos fueron depositadas algunas armas de bronce bien trabajadas, puntas de lanza, un hacha y un cuchillo, lo que puede ser considerado como prueba de que el enterramiento tuvo lugar antes de la llegada de los israelitas, y por consiguiente como prueba también de que los sepultados pertenecían a un pueblo que vivió en Palestina antes de los hebreos. Juzgando la forma de los huesos, por la gran capacidad de los cráneos, por el arco del hueso de la nariz y por otras peculiaridades anatómicas, se cree que los varones son muestra representativa de los actuales árabes palestinos. Las semejanzas corporales que existieron entre esos hombres antiguos y los actuales habitantes de la región bastan para justificar que se los consideraron miembros de una misma familia, por ende, fueron cananitas. Los que ocuparon esa región de Palestina en tiempos de la invasión de los hebreos. Una de las conclusiones de los eruditos es que los fedayines modernos, es decir, campesinos de lengua árabe en Palestina, descienden de las tribus que desde siempre se han aferrado al suelo en el que viven y a las que nunca se ha logrado destruir, aunque las hayan sumergido ocasionalmente en las oleadas sucesivas de conquistadores que han ocupado el país.
Si esto es así, se puede suponer que la mitad del esqueleto de la muchacha de Geser es reliquia de aquella costumbre de sacrificar víctimas humanas que desempeñaba un papel tan importante en la religión de los cananeos. Costumbre que ha llegado a nuestro conocimiento a través de los profetas hebreos y de los escritores clásicos de la antigüedad. Refuerza esa suposición el hecho de que se encontraron en Geser numerosos esqueletos de niños enterrados en grandes jarras debajo del pavimento del templo. En la localidad palestina de Tanach han sido descubiertas tumbas similares de niños pequeños metidos en jarras colocadas alrededor de un altar labrado en la roca. Pero aunque la mitad del esqueleto de la chica encontrada en la cisterna sea verdaderamente lo que quede de un sacrificio de víctimas humanas, la pregunta es ¿por qué fue dividida en dos? Entre las suposiciones se abarajan el motivo de una purificación pública, la ratificación de un acuerdo o promesa, o que la partieron en dos por alguna superstición como para alejar los daños amenazadores. En Grecia, Peleo, padre del héroe Aquiles de la Ilíada, al tomar la ciudad de Yolco, hizo llevar ante él a la mujer del rey y ordenó que la cortaran en dos, y luego obligó a los soldados a que paseasen con sus restos antes de entrar a la ciudad como si fuese un ritual de la buena suerte. Esta tradición, al ser un invento de los antiguos aedos como Homero, se helenizó en poesía para los griegos porque las personas primitivas se solían sentir poseídas ante el miedo de este tipo de actos mágicos de los forasteros, magia que hoy denominamos cábalas. A juzgar por los restos humanos que han sido hallados en el lugar, la ciudad fue ocupada por diferentes pueblos en épocas distintas. En la más primitiva vivió un pueblo cuya estatura era baja y de líneas esbeltas, musculosos y que tenían la cabeza alargada y oval. Ninguna de esas características pertenece a los semitas. Luego vivieron los cananeos, bárbaros conquistadores que la tomaron por la fuerza y por alguna especie de ritual de inauguración asesinaron a la futura reina de esa manera. Pero ya que falta la otra mitad del esqueleto, hace que esto no pueda ser posible y supone que fue devorada en algún banquete caníbal o enterrada en cualquier parte como en la otra punta de la ciudad para que el poder mágico se expandiese. Para completar esta laguna nos vamos a la India bengalí, donde los Luyai tienen la costumbre de partir un ave de corral en dos cada vez que una mujer estaba por dar a luz, como para facilitar el nacimiento. Entonces, en el extremo más elevado del pueblo, se ponía la parte superior del ave, la que tiene la cabeza junto con 7 trozos de caña atados, y en el lugar más bajo se pone la parte inferior junto con 5 manojos de cañas. A la mujer se le da agua para beber. Esta ceremonia se la denominó Arte Pumpelna y significa literalmente abrir el estómago con un ave de corral. Volviendo a Palestina, mucho más tarde en Geser se hicieron más excavaciones que pusieron al descubierto la mitad del esqueleto de un joven de 17 años que, al igual que la muchacha, fue hallado en una cisterna. También en este se encontró únicamente la parte superior del cuerpo y no se pudo dar con la inferior. Al lado de esos restos se encontraron tendidos a lo largo los esqueletos completos de 2 hombres que probablemente serían sus sirvientes y rodeados de vasijas de barro. Uno de ellos, fornido, se encontró como si hubiese estado llevándose comida a la boca. Los Huachaga del África Oriental solemnizan la alianza de 2 distritos y su tratado de paz por medio de un ritual muy primitivo donde toman a una pareja de jóvenes y les hacen dar 3 vueltas alrededor de los pactantes que se han reunido para la ocasión. Al mismo tiempo se pronuncian solemnes maldiciones y bendiciones no menos destinadas a caer sobre aquella de las partes que falte a su juramento en un caso o que sea fiel a él en el otro. Luego se corta en 2, por el medio al muchacho y a ella, y se entierran las 4 mitades en líneas demarcadas que separa ambos distritos. Esta creencia pasa por maldecir a aquel que falte a lo acordado para que su vida o cuerpo sea dividido en 2 como lo han sido las jóvenes víctimas y que mueran sin descendencia como ellos. La religión de los Huachaga, al ser animista como casi todas las primitivas, tomaban el hecho de no tener hijos como una humillación, ya que nadie les aseguraría la continuidad de los sacrificios y ofrendas a su espíritu, dejándole solitario en el más allá. Este ritual habrá subido desde el oriente de África, pasado por Egipto, hasta sentarse en las tierras de Canaán.
Los antiguos hebreos de ahí establecían sus alianzas de esta misma manera, pero en vez de humanos lo hacían con terneros. Pero los esqueletos de los niños encontrados, si bien se creía que generalmente esos restos demuestran la existencia de la costumbre de sacrificar al hijo primogénito recién nacido en honor a la divinidad local llamada Baal, que se alimentaba de ellos para traer la buena suerte, hay mucha evidencia para creer que todo este ritual esconde algo más allá que ni la Biblia ni los mitos mencionan.